Bienvenidos al curso de programación y algoritmos con JavaScript. En esta clase trabajaremos el concepto de función. Este video hace parte de la clase número 4. Si quieres empezar el curso desde cero, te dejo el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla. En programación de computadores, un concepto muy importante es el de la reusabilidad, el de reutilizar código, ¿sí? Esto consiste en no escribir código de más. Muchas veces es posible reutilizar código que hayamos escrito antes para que nuestro código sea más fácil de mantener y podamos desarrollar nuevas funcionalidades mucho más rápido. El concepto de reutilizar código lo podemos lograr de cierta forma con la ayuda de funciones. Aquí les traigo un ejemplo. Imaginemos tres módulos independientes de un software. El módulo de facturación, el módulo de cotizaciones y el módulo de importaciones. Supongamos que en cada uno de estos módulos debamos calcular el IVA de algunos ítems relacionados a dichos módulos. Aquí tenemos una representación de esos módulos. El módulo de facturación donde tenemos unos ítems. El módulo de cotizaciones también tenemos otros ítems a cotizar. Y el módulo de importaciones. De entrada podemos observar que hay un patrón que se repite. Y es una tabla con una columna de un identificador, un ítem, un valor y un valor con el IVA incluido, que lo deberíamos calcular. Encontramos ese mismo patrón en el módulo de facturación, de cotizaciones y de importaciones. Vamos a concentrarnos en el módulo de facturación en el primer ítem. ¿Cómo lo haríamos de una forma sencilla? Tendríamos que el ítem lo vamos a representar con un array. Ya conocemos el concepto de array, que es donde podemos almacenar diversos datos en una misma variable. En este caso vamos a llamarlo ítem 1. Y el ítem 1 en la posición 0 vamos a ubicar el número 1, que es este valor que está aquí. Vamos a ubicar el ítem como tal, que es FABC, facturación ABC, el valor de 10.000 en la siguiente posición. Luego, con este array, vamos a imprimirlo, vamos a mostrarlo por pantalla con la instrucción que ya conocemos, console.log. Tenemos el array ítem 1, lo vamos a mostrar ítem 1 en la posición 0, estaríamos mostrando el número 1, que sería este campo que está aquí de nuestro módulo de facturación. Luego vamos a concatenar un espacio en blanco, luego vamos a concatenar el ítem 1, nuestro array, en la posición 1, que sería el ítem FABC. Nuevamente concatenamos un espacio, luego concatenamos el ítem 1 en la posición 2, que sería el valor de 10.000, lo que representamos aquí en esta tabla del módulo de facturación. Luego concatenamos un espacio en blanco y decimos que el valor del IVA con el IVA incluido va a ser este 10.000 por 1,19. En este caso trabajaríamos con el mismo valor ítem 1 en la posición 2, que sería 10.000, y lo vamos a multiplicar por 1,19. Hasta ahí haríamos la primera línea. Luego, el segundo ítem lo vamos a definir como ítem 2, sería, bueno, aquí iría un número 2, sería el ítem FXYZ y tiene un valor de 20.000. Lo que hacemos es copiar y pegar esta línea y la pegamos abajo. Y lo único que cambia es ítem 1 por ítem 2. Aquí observamos que se encuentra el patrón de estar repitiendo código. Si hacemos esto para cada una
para cada una de las tablas que teníamos, las que nos estaban representando como un módulo de facturación o un módulo de cotizaciones o un módulo de importaciones, tendríamos algo parecido a esto. Ítem 1, ítem 2, imprimimos cada uno de estos ítems, como ya lo vimos en el slide anterior. Luego haríamos exactamente lo mismo con el módulo de cotizaciones. Definimos los dos array, ítem 1 e ítem 2. Luego los mostramos en pantalla con el console.log y hacemos exactamente igual con el módulo de importaciones. Lo único que están cambiando son nuestros datos, pero las líneas que muestran o que imprimen por pantalla nuestra tabla es un código que se está repitiendo, simplemente con datos diferentes. Es aquí donde llegan las funciones a ayudarnos para que nuestro código sea un poco más limpio. Veíamos el concepto de funciones, una ilustración como la que le muestro acá en la parte inferior derecha de la pantalla. Decíamos que la función la podíamos ver como este recuadro que está aquí de color morado. Y ese recuadro de color morado hace algo. Él ejecuta algunas operaciones. En este caso, las funciones también ejecutan alguna operación. Yo les colocaba un ejemplo de una función que se llame suma. Una función suma podría encargarse de sumar dos números, por ejemplo. Decíamos que una función tiene parámetros de entrada, o sea, vamos a incluirle unas variables de entrada para procesarlas, pero son opcionales. Puede que pasemos algunos parámetros o puede que no. Y vamos a obtener un resultado de salida que también es opcional. Una función que no tenga parámetros sería, por ejemplo, una función que me devuelva la hora actual. Simplemente le pregunto al computador, al lenguaje de programación, cuál es la hora actual y debería retornarme la hora. Yo no le estoy entregando ningún parámetro, pero sí me está retornando algún valor. Una función en JavaScript se define con la palabra reservada function en inglés. La función en JavaScript debe tener un nombre. Luego, puede tener unos parámetros o no. Es totalmente opcional. Va a tener un proceso, o sea, todo lo que vamos a hacer por dentro de la función, y luego vamos a obtener un retorno de valores, que también es de carácter opcional. Una función que no regrese valores podría ser una función que envíe un correo electrónico. Simplemente le damos la orden de que envíe un correo electrónico, pero no nos retorna un valor. Eso podría ser un ejemplo de una función que no retorne valor. Simplemente ejecuta una operación de enviar un correo electrónico. Vamos a dar un ejemplo mucho más claro. Tenemos una función con dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Luego, esa función va a llamarse suma y por dentro lo que va a hacer es a sumar A más B. Luego va a retornar ese valor. Hablando de código, ¿cómo se representaría esto en JavaScript? Este sería un ejemplo en pseudocódigo. Tendríamos la palabra reservada función, luego le colocamos un nombre a esa función, puede ser suma, multiplicar, dividir, cualquier nombre. Luego abrimos paréntesis para colocar nuestros parámetros separados por coma. En el caso de que no tengamos parámetros, vamos a dejar los paréntesis en blanco, pero los paréntesis siempre deben ir. Luego, con estas llaves, donde abre y cierra, todo lo que esté dentro va a ser nuestro proceso. Van a ser las instrucciones que se van a ejecutar una vez llamemos la función que estamos definiendo. Y en la última línea, generalmente,
vamos a tener la instrucción de retorno de algún valor, y es de carácter opcional. Un ejemplo mucho más claro y mucho más práctico lo tenemos aquí a la derecha. Definimos la función suma con dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Luego definimos una variable dentro de la función suma y la vamos a llamar resultado. Y decimos que el resultado va a ser igual a más B, y luego con la palabra reservada return, que significa retornar o regresar, vamos a retornar el valor de la variable resultado. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros ejecutemos nuestra función suma, como se evidencia acá en la parte inferior de la pantalla, la podemos llamar con el nombre que fue definida en la parte superior. En este ejemplo, suma me va a recibir dos parámetros, el primero y luego el segundo, en este caso 5,9, que por dentro la función los conoce como A y como B. Luego por dentro A sería 5 y B tendría el valor de 9. 5 más 9 sería 14, por lo tanto ese sería el valor de resultado. Y el retorno de un valor dentro de una función, en este caso suma, se puede recoger asignándoselo a otra variable, en este caso con el operador de asignación. Entonces estamos diciendo que se ejecuta la función suma con estos dos parámetros, y lo que esta función me retorne va a ser asignado, en este caso, a la variable valor retornado. En este caso, la variable valor retornado tendría un valor de 14. Este ejercicio que teníamos de mostrar las tablas del módulo de facturación, del módulo de cotizaciones y del módulo de importaciones. ¿Cómo llegamos de tener tantas líneas a tener un código mucho más limpio y mucho más ordenado y fácil de entender? Entonces tenemos ítem 1 e ítem 2. Vamos a abrir nuestra consola de desarrolladores y vamos a definir ítem 1. Aquí lo tenía escrito. Tenemos ítem 1 es un array que en su posición 0 tiene el 1, luego tenemos la descripción de nuestro ítem y luego tenemos un valor. Luego vamos a obtener el ítem 2 con una descripción diferente y un valor diferente. Luego vamos a imprimirlos por pantalla y tenemos ítem 1 en la posición 0. Luego vamos a concatenar. Recordemos que el signo más, cuando está unido a un texto, es concatenación y no es suma. En este caso vamos a concatenar un espacio en blanco. Luego vamos a concatenar el ítem 1 en la posición 1 para que nos muestre la descripción. Nuevamente vamos a concatenar un espacio en blanco y luego el valor de ese ítem que está en la posición 2. Nuevamente un espacio en blanco y el ítem 1 en la posición 2, que es este mismo, que tiene el valor de 10.000 en este caso, y lo vamos a multiplicar por 1.19, que matemáticamente significa que le estamos aumentando el 19% del IVA. Luego vamos a copiar esta línea de arriba y vamos a decir que nos muestre el ítem 2 en las mismas posiciones. Si ejecutamos dando enter, vamos a obtener el ítem 1 y el ítem 2 tal como lo veíamos en la diapositiva. Aquí lo tenemos, ítem 1 e ítem 2. Y vamos a repetir lo mismo para los ítems de los otros dos módulos restantes. Como es el mismo código, yo lo voy a copiar y a pegar.
y luego vamos a refactorizar todo este código. Este sería el segundo módulo y este sería el tercer módulo. Hay un módulo que empieza por C, cotizaciones, y el otro sería importaciones. Digamos que tienen los mismos valores para no cambiarlos. Les mostraba en la diapositiva que este código es muy repetitivo. Entonces, podemos hacerlo un poco más fácil con una función. Vemos que el código que está repetido es donde estamos imprimiendo por pantalla. Entonces vamos a hacer una función en la parte superior de nuestro código con la palabra reservada función. Y esta función lo que va a hacer es a mostrar un ítem. Entonces vamos a llamarla mostrar ítem, aquí con la I mayúscula. Vamos a recibir un parámetro. Los parámetros pueden ser variables. Estas variables pueden ser numéricas, pueden ser de tipo texto o pueden ser arrays. En este caso vamos a recibir un array. Ese array lo voy a llamar ítem, porque vamos a mostrar un ítem. Luego vamos a abrir las llaves, nos colocamos en el centro, ¿sí? Aquí en el centro de las dos llaves, vamos a dar Shift Enter para bajar y seguir escribiendo el código. Ahora, tomemos la línea que se está repitiendo. La vamos a copiar y la vamos a pegar. Ahora, nosotros no podemos imprimir la variable ítem 1 porque la variable ítem 1 está fuera del alcance de la variable como tal. Vamos a trabajar con la variable que estamos creando como argumento, como parámetro. Estas variables que están como parámetros solamente viven, por decirlo así, solamente existen dentro del ámbito de la función, en este caso, desde la llave que abre hasta la llave que cierra. Por lo tanto, vamos a mostrar el ítem que pasemos en la posición 0, el ítem que pasemos en la posición 1, el ítem que pasemos en la posición 2 y el ítem que pasemos en la posición 2 multiplicándolo por el 1,19. Esta función, como podemos observar, tiene un parámetro de entrada y no tiene ningún parámetro o ningún valor retornado, o sea, no tiene la palabra return. Simplemente va a ejecutar una acción. En este caso, la acción que va a ejecutar es un console.log con los parámetros de mi array. En este caso, el array ítem. Ahora que tenemos este código, podemos reemplazar este código por la función. ¿Cómo lo haríamos? La primera línea la vamos a reemplazar por esta. Mostrar ítem y le vamos a pasar un parámetro. ¿Cuál es el parámetro que queremos mostrar? Nuestro array. En este caso, el array que tiene los datos se llama ítem 1. Colocamos punto y coma y podemos quitar esta línea. Así podemos ejecutar una función. La llamamos por su nombre, mostrar ítem. Luego, la definición de nuestra función dice que recibe un parámetro. En este caso, el parámetro que nos recibe es un array. Pasamos ítem 1 y ese ítem 1 en el llamado de la función se convierte en una variable que se llama ítem. Luego imprime ítem en la posición 0, 1, 2 y el 2 por 1.19. Y lo que va a hacer es hacer un console.log. Luego que hemos hecho esto, simplemente podemos copiar, pegar y mostramos ítem 2. Y podemos eliminar esta línea. Observamos ahora que este código es mucho más limpio que el de acá abajo, porque esto nos puede generar alguna confusión, de pronto que se nos olvide un punto y coma o que se nos olvide un más o una comilla doble y podríamos
tener errores cuando estemos programando. Vamos a hacer esto, el reemplazo de estas líneas de código, de estas instrucciones, y vemos que nuestro código es mucho más limpio. Ahora vamos a colocar esto un poco más interesante. Supongamos que teníamos nuestro código sin la función. Y luego dicen el IVA no es del 1.19, perdón, no es del 19%, sino que a partir del 2022 el IVA va a ser el 17%. Ustedes tienen que ir línea por línea a cambiar donde tengan el 1.19% por un 1.17%. En este ejemplo solamente fueron 6 líneas, pero imaginen esta situación en un software contable, en un software financiero. Sería una tarea de mantenimiento del software bastante aburrida, por decirlo así. Entonces vamos a ver cómo podríamos también aprovechar esto con la función. Entonces vamos a olvidarnos ya de estas líneas y vamos a quedarnos con el llamado de la función mostrar ítem 1, mostrar ítem 2 y lo repetimos acá. Esto sigue funcionando. Si damos enter, observamos que está toda la información. Ahora, si el IVA cambia, simplemente tenemos que ir a la función que se llama mostrar ítem y decirle que el IVA es del 17%. El factor de multiplicación en este caso sería 1.17 y al hacer este cambio se va a afectar en todo el código automáticamente, sin necesidad de estar cambiando todas las líneas. Ahora, también podemos seguir segregando nuestro código. Podríamos tener una función que se llame calcular IVA. Y vamos a calcular el IVA, por ejemplo, le vamos a pasar un valor y le vamos a pasar el IVA. Y lo que va a hacer esta función es a retornar un valor. ¿Cuál es el valor que va a retornar? El valor que estamos pasando como parámetro por el IVA. En este caso, si le pasamos un 7%, un 8%, un 9%, lo debemos dividir entre 100. Ahora, esta función que se llama calcular IVA, la podemos reutilizar en esta función de acá. Tenemos el valor que estamos multiplicando por un factor. También podríamos colocar que vamos a calcular el IVA de un valor. ¿Cuál es el valor? Ítem 2. ¿Y qué porcentaje vamos a calcular? Por ejemplo, un 10%. Y vamos a cerrar el paréntesis del llamado de la función. Cuando ejecutemos esta función de calcular IVA del ítem 2, aquí en este ejemplo sería del ítem porque es la variable que estamos pasando en el parámetro, y le vamos a calcular un IVA del 10%. Y lo que va a hacer es que cuando llamemos a mostrar ítem en el ítem 1, se va a ejecutar esta línea y esta línea a su vez va a llamar la función calcular IVA.